El libro se cayó de sus manos. Golpeó el pulido suelo de la biblioteca con un suave golpe sordo, un sonido tragado por el silencio catedralicio. Pero dentro de la cabeza de Elara, un grito se desgarraba. Las palabras en la página lo habían desencadenado. Solo 2 palabras simples: hilos del alma. Su respiración se cortó. En ese momento, el aroma a papel viejo y pulimento de limón desapareció, reemplazado por tierra húmeda y el olor acre y limpio del pino después de una tormenta. El zumbido silencioso del aire acondicionado de la biblioteca se disolvió en el sonido de su propio y frenético latido cardíaco, un tambor frenético contra sus costillas. Un recuerdo, tan vívido, tan real, que le robó el aire de los pulmones. Ojos dorados, un suelo del bosque, húmedo por la lluvia, y un sentimiento terrible, maravilloso, imposible de ser vista, de ser conocida hasta la médula de sus huesos por un hermoso y aterrador extraño, un hilo dorado brillando en el espacio entre ellos, atrayendo su alma hacia la de él. Entonces él se movió. El recuerdo se quebró, explotando en una visión de garras y luz de luna, una forma que desafiaba toda lógica y un terror tan profundo que la había hecho huir durante 5 largos años. No, susurró, el sonido un jadeo áspero de aire. Su mano voló hacia su pecho, con los nudillos blancos mientras presionaba contra el frenético latido de su corazón. Ahora no, aquí no. Esta biblioteca, este tranquilo pueblito de Havenwood, era su fortaleza. La había construido ladrillo a ladrillo con rutina y predictibilidad por lo que había visto en ese bosque. Apilaba libros, respondía preguntas, volvía a su pequeño y ordenado apartamento. Vivía una vida deliberadamente vacía de color, de pasión, de cualquier cosa que se sintiera demasiado grande, porque sabía lo que habitaba en las sombras del mundo, y no quería tener nada que ver con eso. No importaba cuánto intentara olvidar, sus huesos lo recordaban a él. La conexión, la atracción. Temblorosa, se inclinó para recoger el libro, con los dedos torpes. ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo, ¿por qué se sentía tan cerca? ¿Tan presente? Un peso frío se asentó en su pecho, una sensación que no había tenido desde que cruzó el límite del pueblo hacia Havenwood. La escalofriante, punzante sensación de ser observada. En el fondo, sabía la verdad. Su fortaleza estaba a punto de caer. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un estudio que olía a cuero viejo y humo de leña, el rey Lorcan miraba un mapa de los territorios humanos. Su reino era vasto, una extensión salvaje de bosques antiguos y montañas bañadas por la luna, pero todo su mundo se había reducido a un solo e insignificante punto en este mapa: Havenwood. Un explorador estaba frente a él, con la postura recta como un mástil. Sigue la misma rutina, mi rey. Biblioteca a las 8, en casa a las 6, habla con pocos, vive tranquilamente. La mandíbula de Lorcan se tensó. Tranquilamente. Ella había elegido una vida tranquila, sin color, por encima de un mundo de magia y pasión. Lo había elegido a él. Había honrado su elección, su terror, durante 5 años agonizantes. Había observado desde la distancia un guardián silencioso e invisible, porque reclamarla por la fuerza solo probaría que sus miedos eran correctos. Tenía que ser paciente, aunque cada instinto, cada latido de su corazón, le gritara que fuera hacia ella, que le mostrara que no estaba huyendo de un monstruo, sino de su propio destino. ¿Y los otros?, preguntó Lorcan, su voz un retumbar bajo. El rostro del explorador se endureció. 2 fueron avistados cerca de la frontera del pueblo esta mañana. Llevan el aroma de Kellen. Un gruñido se formó en el pecho de Lorcan, un sonido depredador de furia pura y contenida. Kellen, su medio hermano. Más importante, su rival, un fanático que creía que el vínculo del destino era una debilidad, una maldición para su linaje real. ¿Qué estaba planeando? ¿Era un desafío directo? ¿O algo peor? ¿De alguna manera sabía sobre ella?
Lo que es peor, se dio cuenta, era que Kellen no vería a una mujer. Vería un símbolo, una vulnerabilidad, una debilidad humana en su hermano, el rey. «Doblen la vigilancia», ordenó Lorcan, sus ojos dorados llameando con una luz peligrosa. «Nadie se le acerca. Nadie». El explorador hizo una reverencia. «Mi rey». Cuando el explorador se fue, Lorcan se volvió hacia la gran y ornamentada ventana que daba a su reino bañado por la luna. Podía sentirla, incluso desde aquí, un eco lejano y tenue del hilo del alma que los unía. Pero esta noche, vibraba con una energía nueva y frenética. Su miedo era un sabor amargo en su lengua, y debido a eso, su paciencia se estaba agotando peligrosamente. Debido a ese persistente escalofrío, el Ara se ajustó la chaqueta mientras caminaba a casa, el sol poniente pintando el cielo en tonos naranjas y púrpura amoratado. Las calles de Havenwood le eran familiares, reconfortantes. Pero no esta noche. Esta noche, cada sombra parecía extenderse un poco demasiado. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro. Se dijo a sí misma que era paranoia, una réplica del recuerdo en la biblioteca. Pero entonces lo vio. Un destello de movimiento. En el callejón entre la panadería y la vieja librería. Su corazón se saltó un latido. Era demasiado grande para ser un gato, demasiado esbelto para ser un perro callejero. Era solo una forma, un bloque denso de oscuridad contra la luz que se desvanecía, pero sintió ojos sobre ella, ojos inteligentes. Sin pensar, apresuró el paso, con las llaves apretadas en su puño como un arma. La parte racional de su cerebro gritaba: «No es nada, estás dejando que tu trauma se apodere de ti». Pero sus instintos, los que había suprimido durante 5 años, gritaban más fuerte. «Corre». No se detuvo hasta que estuvo dentro de su apartamento, con el cerrojo echado, la cadena puesta. Tenía la espalda presionada contra la puerta, su respiración entrecortada, en jadeos cortos y agudos. El silencio de su pequeño apartamento rugía en sus oídos. Estaba a salvo. Tenía que estar a salvo aquí. Entonces, ¿por qué sentía que el monstruo ya estaba adentro con ella? Al mismo tiempo llegó otro informe. Este fue entregado por su beta más confiable, un cambiaformas lobuno masivo llamado Gunnar. «Él está allí, Lorcan», dijo Gunnar, con voz sombría. No se molestaba con títulos cuando estaban solos. No solo exploradores, uno de los alfas de Kellen, un bruto gris llamado Fenris, fue visto observando el edificio de su apartamento desde la línea de árboles. El mapa en el escritorio de Lorcan ahora era irrelevante. Las líneas cuidadosamente trazadas, las fronteras entre su mundo y el de ella, no significaban nada. Kellen las había cruzado. El juego había cambiado. El tiempo de observar desde las sombras había terminado. Debido a eso, una decisión tenía que ser tomada. «Me está probando», Lorcan gruñó, volviéndose desde la ventana. El rey se había ido, reemplazado por el depredador. Quiere ver si protegeré a una humana. Quiere demostrarles a los que dudan en mi manada que ella me debilita. «¿Y qué le mostrarás tú?», preguntó Gunnar con la mano descansando en la empuñadura del gran cuchillo de plata en su cinturón. Los ojos de Lorcan ardían como oro fundido. Le había dado 5 años de paz, 5 años para construir su pequeña fortaleza de tranquilidad, pero ya no podía protegerla a distancia. Para salvarle la vida, tendría que convertirse en el mismo monstruo del que ella había huido. «Le mostraré lo que sucede cuando amenazas a la compañera de un rey», declaró Lorcan. «Prepara al equipo, nos movemos ahora». Esa noche el sueño era un campo de batalla que no podía ganar. Cada vez que se dormía, la pesadilla estaba allí. Ojos dorados, garras, la sensación de ser desgarrada y vuelta a armar al mismo tiempo. Finalmente se rindió, quitándose las sábanas enredadas, un vaso de agua. Eso era lo que necesitaba. Algo para sacudir su sistema y volver a la normalidad. Mientras caminaba por su sala oscura, un destello de movimiento fuera de su ventana llamó su atención. Su sangre se heló.
Su mundo se inclinó. Parado justo en el borde del bosque que lindaba con su complejo de apartamentos, había un lobo. Su pelaje era de un gris sucio y andrajoso, y sus hombros eran anchos y poderosos. Pero fueron los ojos lo que notó, pálidos, inteligentes y llenos de una hambre escalofriante y malévola. No era solo un animal, era un soldado, y la estaba observando. Sabía qué ventana era la suya. En el espacio de un respiro, cada miedo que alguna vez había tenido se solidificó en una sola y aterradora verdad. La habían encontrado. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera siquiera gritar, el lobo levantó la cabeza hacia el cielo. Soltó un aullido bajo y gutural que no era un llamado a la manada y no era un grito a la luna. Era una declaración, una promesa de que una cacería estaba por comenzar. Al llegar la mañana, el mundo estaba bañado por una luz pálida y frágil que se sentía como una mentira. El sueño no había ofrecido escape, solo visiones de ojos pálidos y una mirada hambrienta y paciente. El aullido del bosque resonaba en su memoria, una promesa que sabía que cumplirían. En el fondo sabía la verdad. No podía quedarse. Su fortaleza había sido encontrada y las paredes estaban a punto de derrumbarse. El pánico, frío y afilado, era un acicate en su costado. No hizo las maletas. ¿Qué sentido tenía? Solo agarró su bolso, sus llaves y salió corriendo del apartamento que una vez llamó su santuario. El aire de la madrugada era frío contra su piel, y cada sombra parecía esconder una amenaza. ¿Su coche? Si tan solo pudiera llegar a su coche. Su respiración se cortó. El estacionamiento era un desierto de concreto, aterradoramente abierto. Manipuló torpemente las llaves, con los dedos torpes y resbaladizos por el sudor. El clic de las puertas al desbloquearse fue un disparo en el silencio. Se arrojó al asiento del conductor, metiendo la llave en el encendido. Pero entonces, un golpe pesado cayó sobre el techo de su coche, haciendo que toda la estructura gemiera. Sin previo aviso, otra forma se estrelló contra la ventana del conductor. Un borrón de pelaje gris y dientes enseñados. El vidrio se agrietó en forma de telaraña, pero aguantó. Un tercer lobo, más delgado y oscuro, apareció frente al coche, sus ojos pálidos fijándose en los suyos con una inteligencia aterradora y escalofriante. No eran solo animales, eran soldados, y la tenían rodeada. Un grito se escapó de su garganta mientras el primer lobo comenzaba a arañar la ventana, sus gruñidos un sonido horroroso de metal desgarrado y vidrios astillándose. Esto era todo. Así era como moriría, acorralada y despedazada por los mismos monstruos de los que había huido durante 5 años. Justo cuando el vidrio estaba a punto de ceder, un nuevo sonido desgarró el aire, un rugido tan profundo, tan lleno de furia, que pareció sacudir los mismos cimientos del mundo. En un solo latido el mundo cambió. Una forma, negra como la medianoche y masiva, se lanzó desde la línea de árboles. Era un lobo, sí, pero era para los otros lo que un león es para un gato doméstico. Se movía con una gracia aterradora y una eficiencia brutal y salvaje. Se estrelló contra el lobo en su techo, y el sonido del impacto fue un crujido enfermizo de hueso y tendón. Los otros 2 se volvieron, pero eran demasiado lentos. El lobo negro era un torbellino de garras y dientes, una tormenta de furia justiciera. Todo terminó en segundos. Los lobos grises quedaron rotos y sangrando en el asfalto, y el lobo negro gigante se paró sobre ellos, con los costados jadeantes, su pelaje manchado con la sangre de sus enemigos. Luego se volvió, y sus ojos, llameantes, de oro fundido, encontraron los suyos. Su alma respondió. Era él. Casi llegaba demasiado tarde. La visión de su compañera, su Elara, acorralada en esa endeble caja de metal, con el hedor de los malditos de Kalen sobre ella, rompió las cadenas de una furia que había mantenido encerrada durante 5 largos años. El rey se había ido. El hombre paciente y esperanzador se había ido. En ese momento, solo estaba la bestia, el macho primitivo y posesivo cuyo único propósito era proteger lo que era suyo.
Sus patas apenas parecían tocar el suelo mientras cerraba la distancia. La rabia era fuego en sus venas, pero sus movimientos eran precisos, controlados. Sintió el satisfactorio crujir de huesos bajo su peso al neutralizar la primera amenaza. Oyó su grito, un sonido que era como una cuchilla retorciéndose en su alma, y eso alimentó su salvajismo. Despachó a los otros dos con una eficiencia brutal nacida de un poder antiguo y pura rabia no adulterada. Eran insectos, no eran nada. Se habían atrevido a tocarla, a asustarla, y por eso pagaron el precio máximo. Cuando el silencio descendió, roto solo por sus propios alientos entrecortados, la neblina roja de su furia comenzó a despejarse. Se paró sobre los cuerpos de los asesinos fallidos de su hermano, su territorio marcado, su dominio afirmado. Pero entonces, la miró a ella. Ella lo miraba a través de la ventana destrozada de su coche, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos, con un terror que era dolorosamente familiar. Era la misma mirada que le había dirigido 5 años atrás. Y le partió el corazón una vez más. Sin decir otra palabra, deseó el cambio. La transformación fue una dolorosa y forzada recalibración de hueso y músculo, pero la forzó a ser rápida. Se paró frente a ella, desnudo y jadeante en el frío aire de la mañana, el calor de la pelea aún saliendo de su piel. Su forma humana se sentía inadecuada para contener la tormenta de emociones en su interior. La había salvado, pero supo, con una certeza que era una piedra fría en su vientre, que también acababa de convertirse en su peor pesadilla una vez más. El lobo negro se transformó, y el mundo dejó de tener sentido. Los huesos crujieron y se reformaron, el pelaje retrocedió, y el monstruo se convirtió en el hombre. Lorcan, el hermoso y aterrador extraño de sus recuerdos, estaba parado frente a ella, su cuerpo delgado y poderoso, sus ojos dorados ardientes con una intensidad que la inmovilizó en su sitio. Él la había salvado, y nunca había estado más asustada en toda su vida. Él dio un paso hacia el coche, y un sollozo quebrado escapó de sus labios. Su cuerpo se movió por instinto. Abrió de golpe la puerta del coche, el lado que no estaba bloqueado por el cuerpo de un lobo muerto, y salió tambaleándose, tratando de correr. «Elara, espera». Su voz era una orden baja y áspera. Se envolvió alrededor de ella, más efectiva que cualquier cadena física. Se detuvo, de espaldas a él, temblando. «Aléjate de mí», logró decir, las palabras apenas un susurro. «Tú eres uno de ellos». «Sí», dijo, y la palabra simple y honesta fue más devastadora que cualquier mentira. «Y ellos no se detendrán. No estás a salvo aquí. Te llevas conmigo». «No». Ella giró para enfrentarlo, su miedo finalmente estallando en una rabia caliente y desafiante. «No, no lo harás. Esta es mi vida. No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», rugió, y el puro poder en su voz hizo temblar el aire. Sus ojos llameaban. «El derecho del compañero que te ha cuidado, que te ha protegido desde las sombras durante 5 años. El derecho del rey cuyos enemigos ahora te cazan. No se detendrán hasta tenerte, porque saben que eres mi debilidad». Sus palabras la golpearon como un golpe físico. Su debilidad. Ella no era una persona para ellos. Era un objetivo, un peón, una cosa para ser usada para llegar a él. Y quizás era el destino, pero en ese momento lo odió por eso. Lo odió por traer este caos a su mundo frágil y tranquilo. «No soy tu nada», escupió, retrocediendo. «Te rechacé ese vínculo. Elegí esta vida. Debiste haberte quedado lejos». Sus palabras eran como cuchillas de plata. Cada una se hundía más profundo que lo que los asesinos de Kaylen jamás hubieran podido. «Te rechacé». Sabía que era verdad, pero oírlo de sus labios, ver el terror desafiante en sus ojos, era una herida fresca en una vieja cicatriz. Podía ver la verdad de la situación. Él no era su salvador. En sus ojos,
Él era solo otro tipo de monstruo, el monstruo original. Una profunda y dolorosa tristeza se posó sobre él, enfriando el último resto de su rabia de batalla. Había soñado con este momento durante tanto tiempo, con verla de nuevo, con decir su nombre. Pero en sus sueños, ella no lo miraba como si fuera algo para ser destruido. No pude quedarme lejos, dijo, su voz bajando, volviéndose más suave, teñida de un dolor que ya no podía ocultar. No cuando fueron por ti. Tu elección de vivir esta vida, la honré. Pero ellos te han quitado esa elección, Elara. Yo no. Ellos. Ella solo negó con la cabeza, su cabello castaño ondeando alrededor de su rostro, sus ojos desenfocados. No le creía, o no quería. Debido a eso, supo que solo le quedaba una opción. Ya no podía permitirse ser paciente, no con su vida en juego. No permitiré que seas una baja en mi guerra, dijo, su voz endureciéndose de nuevo. El rey volvía a aparecer. Puedes odiarme, puedes luchar contra mí, pero estarás a salvo. Vienes conmigo. Vio la decisión en sus ojos un segundo antes de que la tomara. El destello de desafío, la tensión de sus músculos, iba a correr. Y mientras su corazón se partía ante la idea, su deber estaba claro. Como impulsada por un hilo, giró y corrió. No sabía hacia dónde iba. Lejos. A cualquier lugar menos aquí. Movió los brazos, sus piernas gritando en protesta, el asfalto frío y duro bajo sus gastadas zapatillas. Podía oírlo detrás de ella, sus pasos increíblemente ligeros, increíblemente rápidos. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier segundo. Se arriesgó a mirar por encima del hombro, y su corazón se detuvo. Él ni siquiera corría. Solo estaba allí. Unos pasos detrás de ella, moviéndose con una gracia depredadora y sin esfuerzo que hacía que su frenético sprintar pareciera el torpe juego de un niño. Entonces, él estaba frente a ella. No había corrido más allá de ella. Simplemente había aparecido. Un muro sólido e inmóvil de músculo y determinación. No extendió la mano hacia ella, no la tocó. Solo se paró allí, su pecho subiendo y bajando, sus ojos dorados llenos de una terrible y profunda tristeza. La tensión se rompió. La lucha se drenó de ella, dejando atrás una fría y vacía desesperación. No podía ganar, no podía escapar. Su fortaleza había caído. Su vida tranquila era un escombro humeante y ella era, en todo sentido que importaba, una prisionera. Detrás de él, 2 coches negros y elegantes entraron en el estacionamiento, sus motores un zumbido bajo y potente. Hombres con ropa oscura y práctica bajaron, moviéndose con la eficiencia silenciosa de una unidad militar bien entrenada. Comenzaron a limpiar la escena, sus rostros sombríos y profesionales, como si lobos muertos en un estacionamiento suburbano fueran solo otro día en la oficina. «Es hora de irse», dijo Lorcan, su voz gentil ahora, pero sus palabras eran una sentencia de muerte para la vida que había conocido. Él hizo un gesto hacia uno de los coches. Ella miró de su rostro a la puerta abierta del coche y luego de nuevo a él. Este era el momento. El punto de no retorno. Su autonomía, lo único que había apreciado por encima de todo, se había ido. Sin decir otra palabra, pasó junto a él, con los hombros caídos en la derrota. Se deslizó en el asiento de cuero negro, sin mirarlo a él, sin mirar nada. La puerta se cerró con un clic suave y final, encerrándola dentro. Mientras el coche se alejaba, ella miró por la ventana las calles tranquilas de Havenwood, el sol naciente proyectando largas sombras sobre el pueblo. Era la última vez que lo vería como una mujer libre. Ahora era una cautiva, una prisionera del mismo destino del que había intentado escapar tan desesperadamente. Y no sabía qué le daba más miedo, los monstruos que la cazaban o el que estaba sentado en silencio en el coche a su lado. El viaje fue un borrón de árboles oscuros y un silencio tan pesado que se sentía como un peso físico. Lorcan estaba sentado a su lado,
un universo de espacio entre ellos en el vasto interior de cuero del coche. Él no hablaba, no la miraba, pero ella podía sentir el calor de su presencia, una energía baja y vibrante que erizaba los vellos de sus brazos. Cada respiración que tomaba era un acto de desafío. Finalmente, el asfalto liso dio paso a un camino de piedra áspero y de aspecto antiguo. El bosque se hizo más espeso, los árboles como gigantes silenciosos y amenazadores. Y entonces lo vio. No era un castillo de cuento de hadas, era una fortaleza. Blackwood Keep. Se elevaba desde la ladera de la montaña como si hubiera sido tallada en la propia piedra, una corona dentada de torres y almenas contra un cielo morado amoratado. Era hermosa y aterradora, un lugar de inmenso poder y secretos profundos y oscuros. Este era su hogar, y ahora era su prisión. Su pecho ardía. El coche pasó por una enorme puerta de hierro y entró a un patio. Antes de que ella pudiera moverse, su puerta fue abierta por un hombre con ojos color ámbar y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No sonrió, solo inclinó la cabeza. «Mi señora». Las palabras le parecieron una broma. Ella no era una señora, era una cautiva. Lorcan la guió adentro, con su mano flotando justo sobre la base de su espalda, sin tocarla nunca. Pero su presencia era una marca de propiedad que podía sentir a través de su chaqueta. El interior de la fortaleza era una caverna de sombras y luz titilante de antorchas. Estandartes que representaban un lobo negro gruñendo colgaban de muros de piedra, y el aire olía a humo de leña, tierra empapada por la lluvia y algo más. Algo salvaje y antiguo. Magia. La llevaron por una escalera de piedra serpenteante hasta una pesada puerta de roble. «Estas serán tus habitaciones», dijo Lorcan, su voz haciendo eco en el pasillo de piedra. «Estarás a salvo aquí, tendrás todo lo que necesites». Todo excepto mi libertad, pensó, la amargura un sabor agudo en su boca. Las habitaciones eran impresionantes. Una cama con dosel cubierta de terciopelo azul oscuro, una chimenea con un fuego bajo y crepitante, y un balcón que daba a un mar de bosque oscuro e infinito. Era una suite digna de una reina, y la ironía era tan espesa que podía ahogarse con ella. Él intentaba comprar su sumisión con lujo, suavizar los barrotes de su jaula dorada. Como si el mundo se estrechara, su primer pensamiento fue escapar. Caminó hacia el balcón. La caída era fácilmente de 100 pies a las rocas afiladas de abajo. No había salida por allí. Volvió a la habitación, sus ojos escaneando en busca de cualquier debilidad. Las ventanas eran de vidrio grueso, con emplomado. La puerta era de roble macizo. Llegó un suave golpe, y una joven con un rostro amable y energía nerviosa entró, llevando una bandeja con comida. «Me llamo Lyra, mi señora. El rey, el alfa, dijo que quizás tendría hambre». Dejó la bandeja sobre una mesita. La comida olía deliciosa, estofado y pan fresco. Pero el estómago de Elara era un nudo apretado y enojado. «Gracias», dijo Elara, su voz sonando extraña a sus propios oídos. La chica, Lyra, hizo una reverencia completa y formal. Era tan absurdo que Elara casi se ríe. «¿Hay algo más que pueda traerle, mi señora?» Elara miró a la chica, luego a la opulenta habitación, luego a la pesada puerta. «Sí», dijo, su voz fría y clara. «Puede mostrarme la salida». El rostro amable de Lyra se descompuso, sus ojos mirando nerviosamente hacia la puerta. «Yo no puedo hacer eso, mi señora. Órdenes del rey». En ese momento, la verdad de su situación la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Todos la veían como algo que no era. Una señora, una reina. Pero la verdad era más simple y mucho más brutal. Era una prisionera con una vista muy hermosa. Desde su estudio 2 pisos más abajo la observaba, no con sus propios ojos, sino a través de los sentidos de su manada. Sintió que ella entraba en la fortaleza,
Sintió el pico de su miedo y desafío como una esquirla de vidrio en su propia alma. Oyó que despedía a la sirvienta, sus palabras cargadas de una furia fría que él tanto admiraba como lamentaba causar. El silencio se extendió, lleno solo por el crepitar de su propia chimenea. Gunnar estaba junto a la puerta, una sombra silenciosa e imponente. «Ella es fuerte», declaró Gunnar, su voz un retumbar bajo. No era una pregunta. «Ella es todo», corrigió Lorcan, su mirada fija en las llamas. Más importante, estaba viva. Cada aliento desafiante que tomaba en su castillo era una victoria contra su hermano. Aún así, sabía que esta era la parte más peligrosa. La tenía aquí, bajo su techo, físicamente a salvo. Pero su espíritu no podía permitirse romper eso. Esa era la parte de la que se había enamorado en ese claro del bosque hace 5 años. Esa era la parte que llamaba a su lobo. Él mismo había dado las órdenes. Debía ser tratada como una reina. Tendría la mejor ropa, la mejor comida, la cama más suave. Pero bajo ninguna circunstancia se le permitiría salir de la fortaleza. Sabía que era una contradicción. Una jaula dorada como ella, seguramente la vería. Pero ¿qué más podía hacer? ¿Cómo hacerle entender que los barrotes no eran para ella, sino para los monstruos que la cazaban? Pensó en Kellen, en las creencias fanáticas de su hermano. Aún no podía contarle toda la verdad. No podía decirle que el hombre que lideraba la cacería era su propia sangre, que esto no se trataba de territorio, sino de una ideología retorcida que la veía a ella como una maldición que debía ser purgada. La verdad solo la aislaría más, haría que se sintiera como la causa de una guerra. Convertiría su miedo en un arma contra sí misma. Para empeorar las cosas, sabía que ocultar la verdad era una traición en sí misma. Una base frágil sobre la cual construir cualquier tipo de confianza. Pero era un riesgo que tenía que correr. «Déjala por esta noche», dijo Lorcan, finalmente apartando la mirada del fuego. «Deja que se aclimate. Mañana intentaré hacerla entender». Pero incluso mientras decía las palabras, supo que era una esperanza de tonto. ¿Cómo hacer que alguien entienda que el monstruo que la capturó es también su única salvación? Esa noche no durmió. Se sentó en una silla de terciopelo junto al fuego, una prisionera en un cuento de hadas, y planeó. No podía salir por la fuerza. Eso era obvio. Los guardias en la puerta eran cambiaformas. Estaba segura. Su inmovilidad, la energía depredadora que emanaba de ellos, lo reconocía. Lo que significaba que tenía que ser más inteligente. Tenía que aprender la distribución de este lugar, las rutinas de sus habitantes. Tenía que encontrar una debilidad. Y la debilidad más grande, decidió, era él, Lorcan. Cuando llegó la invitación la tarde siguiente, entregada por la misma chica nerviosa, Lyra, para una cena privada en su estudio, la aceptó sin dudar. Esta era su oportunidad de reunir información. Lo encontró de pie junto a una chimenea masiva, la luz proyectando su rostro handsome en una danza peligrosa de sombras y llamas. Su estudio era un reflejo de él, masculino, antiguo, lleno de libros y artefactos que hablaban de una vida vivida por siglos. No vestía la ropa práctica y moderna del día anterior, sino una simple túnica negra que lo hacía verse como un rey de alguna era olvidada. «Gracias por acompañarme», dijo, su voz un barítono bajo que parecía vibrar en sus huesos. «No fue una invitación, ¿verdad?», replicó ella, negándose a dejar que él tuviera la ventaja. «Fue una convocatoria». Un esbozo de sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos dorados y afligidos. «Quizás», concedió. «Por favor, siéntate». La comida fue un asunto tenso y silencioso los primeros minutos, pero entonces él comenzó a hablar. Le habló de la amenaza, enmarcándola con cuidado. Una manada rival, liderada por un alfa peligroso, que buscaba desestabilizar su gobierno. Explicó que ellos la veían a ella, una humana con una conexión con él,
como un punto de presión, una forma de probar que él era débil. Ella escuchó, su tenedor suspendido sobre el plato, analizando cada palabra. Era una historia plausible, una buena historia. Pero en el fondo, algo se sentía mal. Era demasiado pulcra, demasiado política. El odio que había visto en los ojos de esos lobos en el estacionamiento, ese no había sido político, ese había sido personal. ¿Por qué?, preguntó, cortándolo a mitad de una frase. ¿Por qué yo, específicamente? Debe haber otras formas de desafiar a un rey. En el momento en que sus ojos se encontraron, ella lo vio. Un destello de algo profundo en su mirada. Una sombra de una verdad que estaba ocultando. Él estaba mintiendo, o al menos no le estaba contando todo. Y en ese momento, supo. Sus instintos, los que le habían gritado que huyera durante 5 años, ahora gritaban. Él está ocultando algo. Por el vínculo, dijo, su voz tensa. Para ellos es una contaminación, una debilidad en mi gobierno que debe ser expuesta o eliminada. Ella empujó su silla hacia atrás, las patas raspando contra el suelo de piedra. No te creo, dijo, su voz temblorosa pero firme. Hay más. Algo que no me estás diciendo. Él se puso de pie. Su enorme tamaño pareció encoger la habitación. Dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de frustración y un dolor tan profundo que irradiaba de él en oleadas. Elara, estoy intentando protegerte. ¿Mintiéndome?, le espetó. ¿Encerrándome en una torre como un personaje de uno de estos viejos libros? Eso no es protección, eso es posesión. El espacio entre ellos ardía. Él estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a humo de leña y pino y algo más que era única e intoxicantemente él. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Pero esta vez no era solo miedo, era algo más, algo aterrador y nuevo. Puede que no me creas ahora, dijo, su voz bajando a un susurro bajo e intenso que se envolvió alrededor de su corazón. Sus ojos dorados le suplicaban. Pero te mantendré a salvo, incluso de ti misma. Sus palabras resonaron en su mente durante los siguientes 2 días. Lo evitó, explorando las partes del castillo a las que tenía permitido acceder. La biblioteca era vasta, llena de más libros de los que jamás había visto. La armería era un museo de armas antiguas y de aspecto brutal, y los jardines eran su mejor esperanza. Eran un laberinto expansivo de senderos de piedra, rosales enmarañados y setos altísimos, todo encerrado por un muro de piedra alto y formidable. Pasó horas allí, pretendiendo leer, pero en realidad estaba observando. Mapeó los patrones de patrulla de los guardias, notó los puntos ciegos, los lugares donde las sombras caían más profundas. Al tercer día, hizo su movimiento. Como si el destino lo demandara, ocurrió una distracción. 2 jóvenes cambiaformas se enzarzaron en una pelea ruda y juguetona cerca de la puerta principal del jardín, atrayendo la atención de los 2 guardias apostados allí. Esta era su oportunidad. Su corazón palpitaba en su pecho, un tambor frenético de miedo y esperanza. Se deslizó detrás de un gran sauce llorón, sus movimientos silenciosos y practicados. Desde allí, se lanzó hacia una espesura de hiedra enmarañada que trepaba por el muro occidental. Lo había visto desde su balcón, un lugar donde las piedras se estaban desmoronando, ofreciendo agarres. Si tan solo pudiera saltar el muro, el bosque estaba justo allí. Podría perderse en él. Podría ser libre. Sus dedos encontraron la piedra áspera, sus zapatillas encontrando apoyo en la hiedra. Comenzó a trepar. El aire era frío y dulce, el aroma de la libertad. 10 pies, 15 pies. Ya casi estaba en la cima. Podía oír los gritos de los cambiaformas que forcejeaban detrás de ella, distantes e intrascendentes. Se subió a lo alto del muro, jadeante, con los músculos gritando. Lo había logrado. Pero su euforia murió en un instante.
Parado al otro lado del muro, al borde del bosque, había un solo guardia imponente. No había sido parte de la patrulla. Simplemente estaba allí, esperando. Ni siquiera la miraba a ella, sino al bosque, como si supiera que ella elegiría este lugar exacto. Era enorme, con los mismos ojos ámbar que el hombre que había abierto la puerta de su coche. La cicatriz también era la misma. Finalmente volvió la cabeza y su mirada se encontró con la de ella. No desenvainó un arma. No gritó. Solo se paró allí, una montaña impasable de hombre. Entonces habló, su voz un retumbar profundo y respetuoso que se llevó el viento. El rey le pide que no nos obligue a actuar, mi señora. Su mundo se inclinó. La derrota era un sabor amargo y metálico en su boca. No era solo el guardia. Era la planificación, la certeza absoluta y total. Lorcan lo había sabido. Él había sabido lo que ella iba a hacer, dónde lo iba a hacer. Iba 10 pasos por delante de ella. Esta no era una prisión de la que pudiera escapar. Era un juego de ajedrez, y ella estaba en franca desventaja. La humillación y una fría y afilada furia lucharon dentro de ella. Con un sollozo ahogado, trepó con cuidado de vuelta por el muro hacia el jardín. La pelea había terminado. Los otros guardias estaban de vuelta en sus puestos, fingiendo no haber visto nada. Caminó de regreso hacia la imponente fortaleza negra, con la cabeza en alto, negándose a mostrarles las lágrimas que le ardían en los ojos. La fuerza bruta no funcionaría. Un escape simple era imposible. Era una cautiva, sí, pero no estaba derrotada. Tendría que encontrar un arma nueva. La derrota tenía un sabor, era como cenizas frías en la boca. Durante 2 días después de su fallido escape, Elara se retrajo en sí misma, un fantasma silencioso y observador en los pasillos de Blackwood Keep. Aprendió que un asalto directo a su prisión era inútil porque esta no era una simple jaula de piedra y hierro. Era una jaula de estrategia. Una jaula construida por una mente que siempre iba varios pasos por delante de ella. Así que necesitaba un nuevo plan. Si no podía salir de la jaula, tal vez pudiera entender al hombre que tenía la llave. Esa noche, no podía dormir. La luna era un disco perfecto y plateado en el cielo, y llamaba a una energía inquieta dentro de ella que no entendía. En lugar de luchar contra ella, siguió la atracción, dejando sus opulentas habitaciones y caminando por los pasillos silenciosos e iluminados con antorchas. Lo encontró en un balcón alto y barrido por el viento, con vista a la vasta y oscura extensión de su reino. Solo estaba parado allí, una figura solitaria mirando hacia el mar de árboles, y por primera vez no se veía como un rey o un depredador. Simplemente se veía solo. En el momento en que ella salió a la piedra, el viento cambió, llevando su aroma hacia él. Él no se volvió, pero ella vio sus hombros tensarse. No podía dormir, dijo, su voz pequeña contra el suspiro del viento. No era una excusa, era la verdad. Finalmente se volvió para enfrentarla, sus ojos dorados pareciendo beber la luz de la luna. Se veía cansado, el peso de su corona aparentemente presionándolo. La primera luna llena en la fortaleza puede ser inquietante para un humano. ¿Es eso lo que soy para ti?, preguntó, dando un pequeño paso más cerca. Su corazón era un tambor frenético, pero este era su nuevo plan, no luchar, sino entender. ¿Solo un humano? Un músculo se tensó en su mandíbula. Eres muchas cosas, Elara, dijo, su voz un murmullo bajo y áspero. Humana es solo el principio. Mientras el silencio se extendía, una pregunta no dicha pendía en el aire entre ellos. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Realmente haciendo esto? Como si escuchara sus pensamientos, él se volvió hacia el bosque. Mi hermano y yo solíamos correr a través de estos bosques cuando éramos cachorros, dijo, su voz distante, perdida en un recuerdo.
Él siempre era más rápido, más temerario. Yo era más fuerte, más paciente. Éramos dos mitades de un todo, destinados a proteger este reino juntos. Su respiración se cortó. Él nunca había hablado de su familia antes. El alfa que me caza. Comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Es tu hermano? Lorcan guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, la mentira era un escudo cuidadosamente elaborado. No, el hombre que te caza lidera una manada rival, un fanático que se aprovecha de los miedos de los demás. Mi hermano, él lidera su propia manada ahora. Tenemos desacuerdos políticos. Dijo las palabras, pero había una profunda y dolorosa pena en ellas, una herida que claramente nunca había sanado. Supo, con una certeza escalofriante, que esta era otra media verdad, pero era más de lo que él le había dado antes. Parece que él te lastimó, dijo suavemente, antes de poder detenerse. Lorcan soltó una risa corta y amarga que no contenía humor. La familia tiene un talento único para crear las heridas más profundas, ¿no es así? Finalmente la miró, y la soledad cruda en sus ojos era un espejo perfecto del dolor en su propio pecho. Estoy haciendo esto para protegerte, Elara. Esa es la única verdad a la que puedes aferrarte, incluso si no crees en nada más. Bajo la luz de la luna, algo dentro de ella cambió. Todavía no confiaba en él. Seguía siendo su prisionera, pero por primera vez vio al hombre detrás del monstruo, al rey detrás del captor, y su dolor se sentía terriblemente, peligrosamente real. Sintió su presencia en el balcón como un cambio en la presión del aire, un calor repentino contra la noche fría. Su pregunta, ¿es eso lo que soy para ti? Era una cuchilla retorciéndose en sus entrañas. Quería decirle, quería gritar que ella era su alma, su futuro, la otra mitad profetizada de su reinado. Pero no podía, aún no. Así que le dio un pedazo de la verdad, un recuerdo cuidadosamente editado de su infancia con Kellen. Observó su rostro, vio el destello de empatía, el suavizarse de su expresión endurecida. Era una pequeña victoria, pero se sentía monumental. Por primera vez, ella lo miraba no como un captor, sino como una persona. Y eso le dio una peligrosa oleada de esperanza. Pero entonces, esa esperanza se hizo añicos. A la tarde siguiente, llegó un paquete. No fue entregado por la puerta principal, que estaba en alerta máxima. No, lo dejó un comerciante de confianza de un territorio neutral, un hombre que había comerciado con la familia de Lorcan durante décadas, un hombre que claramente había sido comprometido. Gunnar llevó el paquete simple, envuelto en tela, a su estudio. «Es de él», dijo Gunnar, su voz un gruñido bajo. El comerciante apestaba al aroma de Kellen. Con cada latido, la aprensión de Lorcan crecía. Desenvolvió cuidadosamente la tela. Dentro no había un arma. No era una amenaza. Era algo mucho, mucho peor. Una pequeña corona tejida de rosas blancas muertas. Estaban desecadas y quebradizas, sus pétalos como papel amarillento. Pero las reconoció al instante. Solo crecían en un lugar, un pequeño y soleado claro en las tierras humanas, cerca de donde su madre había sido asesinada hacía tantos años. Había sido su lugar favorito. Su mundo se inclinó. Debajo de las rosas había una sola pieza de pergamino, las palabras garabateadas en la elegante y furiosa escritura de Kellen. La fuerza de un rey está en la pureza de su línea. No permitiré que esta maldición humana envenene el legado de nuestra madre. Te limpiaré de tu debilidad, hermano. Un rugido de furia y dolor puro y animalístico se escapó de la garganta de Lorcan. Pasó su brazo por encima de su escritorio, enviando libros, mapas y una destrozadora de cristal de valor incalculable a estrellarse contra el suelo de piedra. El sonido fue una sinfonía de destrucción. Hermano, maldición, madre. Kellen no solo había declarado la guerra, había profanado un recuerdo sagrado para hacerlo.
Había torcido su dolor compartido en un arma y la había apuntado directamente a Elara. Esto no era sobre política. Nunca fue sobre política. Esto era sobre un odio profundo y fanático que había supurado en el corazón de su hermano durante años. La puerta de su estudio se abrió de golpe, y Elara estaba allí, con los ojos muy abiertos, su rostro pálido. Claramente había oído su rugido. Su mirada pasó de su rostro a los escombros en el suelo, y luego a la nota y las rosas muertas que aún sostenía en su mano. El espacio entre ellos se quebró, y todas sus mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaron en polvo. Nunca había oído un sonido así, un rugido de un dolor y una rabia tan profundos que sacudió las mismas piedras del castillo. Con el corazón palpitante, había corrido hacia el sonido, su propio miedo olvidado, reemplazado por una extraña y urgente preocupación. Lo encontró en su estudio, un torbellino de destrucción. Se veía destrozado. El rey controlado y poderoso se había ido, reemplazado por un hombre ahogándose en una pena tan cruda que era aterrador de contemplar. Y entonces lo vio, la nota en su mano, las flores blancas y muertas. «¿Qué pasa?», susurró, su voz temblorosa. «¿Qué ha pasado?». Él finalmente la miró, y sus ojos dorados eran una tormenta de emociones que no podía nombrar. Furia, traición y una agonía profunda del alma. No dijo una palabra. Simplemente le tendió la nota. Su mano tembló al tomarla. Leyó las palabras, y el mundo se desvaneció bajo sus pies. Maldición humana. Limpiarte. Hermano. La sangre se drenó de su rostro. Hermano. El hombre que la cazaba, el fanático que quería su muerte, era el hermano de Lorcan. Esto no era una manada rival. Esto era una familia desgarrándose a sí misma, y ella era la razón. No era un peón en un juego de poder. Era el premio, el sacrificio, la maldición que debía ser eliminada. En ese momento, todo cambió. Su objetivo ya no era escapar de Lorcan. Su objetivo era sobrevivir a Kylen. La amenaza ya no era un monstruo sin rostro. Era un hombre con un nombre, una historia y un motivo tan personal que le helaba la sangre. Finalmente entendió. Lorcan no había estado mintiendo para protegerse a sí mismo. Había estado mintiendo para protegerla de esta horrible y personal verdad. «Él es tu hermano», respiró, las palabras sabiendo a veneno. Lorcan finalmente habló, su voz destrozada, quebrada. «Mi medio hermano. Y él cree que eres una contaminación para nuestro linaje. Él piensa que matarte es una misericordia, una forma de salvarme de mí mismo». La horrible sinceridad de eso era peor que cualquier simple deseo de poder. Kylen era un verdadero creyente, un fanático, y ella era su hereje. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz temblorosa pero su mirada firme. Estaba aterrorizada, más aterrorizada de lo que nunca había estado, pero la claridad era una piedra fría y dura en su vientre. Ya no era solo una cautiva, era un objetivo, y su único escudo era el mismo hombre del que había estado intentando huir. Lorcan la miró, sus ojos escudriñando los de ella. El rey se estaba recomponiendo lentamente, su dolor forjándose en una fría y dura determinación. «Ahora», dijo, su voz baja y peligrosa, «contraatacamos». Dio un paso más cerca, su presencia un muro de calor y poder. «Dime, Elara, cuando te cazaban, ¿sentiste algo? ¿Viste algo? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? ¿Una sensación que no tuviera sentido?». Ella recordó el estacionamiento, la pesadilla vívida del túnel que se había sentido tan real unas noches atrás. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Yo tengo pesadillas», admitió. «A veces se sienten reales». Él asintió lentamente, una luz extraña e intensa amaneciendo en sus ojos. «Necesito que me hables de ellas», dijo, su voz urgente. «Necesito que confíes en esos sentimientos. Tus instintos son un arma, Elara, y vamos a usarlos para destruir a mi hermano». Ella lo miró, a este hombre poderoso y destrozado que era su captor, su protector,
y su única esperanza. Seguía siendo su prisionera, pero ahora tenían un enemigo en común. No estoy haciendo esto por ti, dijo, su voz temblorosa pero firme, haciendo eco de las palabras que había pensado una vez, pero esta vez tenían un peso diferente. Estoy haciendo esto por mí. Él sostuvo su mirada, y por primera vez vio un destello de algo que no era pena o paciencia. Era respeto. Lo sé, dijo. Y con esa única verdad compartida, una frágil y renuente alianza se forjó en el corazón de la tormenta. Esa noche el sueño no fue un refugio, era un campo de caza. No soñó con monstruos persiguiéndola, en cambio se convirtió en una observadora silenciosa, un fantasma flotando a través de la oscuridad fría y húmeda bajo el castillo. Lo vio, un río, negro y lento, fluyendo a través de un túnel oculto y subterráneo. Era una vía fluvial antigua, olvidada hace tiempo, su entrada ahogada con enredaderas espinosas a 1 milla de la fortaleza. Pero el otro extremo se abría a una cisterna con reja en las bodegas inferiores del castillo. Su respiración se cortó, incluso en el sueño. Los vio. Un pequeño equipo de lobos, su pelaje del color de la piedra mojada, moviéndose silenciosamente a través del agua. Los lideraba el bruto gris del estacionamiento, Fenris. Llevaban rollos de cuerda y cuchillos de plata de aspecto cruel. No venían a pelear. Venían por un asesinato. Su asesinato. Despertó con un jadeo, las sábanas enredadas a su alrededor, su cuerpo empapado en un sudor frío. Su corazón martilleaba contra sus costillas. No era un sueño. Se sentía demasiado real, demasiado detallado. El olor de la tierra húmeda, el sonido del agua goteando, la fría y asesina intención en sus ojos pálidos. Era un recuerdo de algo que aún no había sucedido. Sus pensamientos giraban. Esto era lo que Lorcan había pedido. Sus instintos, sus pesadillas. Pero ¿qué tal si estaba equivocada? ¿Qué tal si solo se estaba volviendo loca, abrumada por el miedo y el peso sofocante de este castillo? Ir con él ahora, en medio de la noche, con una historia sobre un río secreto. Él pensaría que era histérica, una humana frágil que se quebraba bajo la presión. Pero entonces vio su rostro en su mente. El dolor crudo y quebrado por la traición de su hermano. La esperanza desesperada en sus ojos cuando le pidió su ayuda. Él no la había mirado como si fuera frágil, la había mirado como si fuera un arma, como si la jalara un hilo. Echó las cobijas a un lado. Su miedo a estar equivocada no era nada comparado con su miedo a tener razón y no hacer nada. Agarró una bata de terciopelo, sus pies descalzos silenciosos sobre los fríos suelos de piedra, y corrió. Corrió a través del castillo dormido, siguiendo el laberinto de pasillos hacia sus habitaciones, su única guía el frenético y desesperado pulso de su propio corazón. Lo encontró no en su cama, sino en su estudio, examinando mapas antiguos a la luz de una sola vela. Él miró hacia arriba cuando ella irrumpió, sus ojos dorados inmediatamente alertas. ¿Elara? ¿Qué pasa? ¡Un túnel!, jadeó ella, apoyándose en el marco de la puerta, intentando recuperar el aliento. Hay un río subterráneo. Lo están usando para entrar a las bodegas. Los hombres de tu hermano. Vienen. Esta noche. Sabía lo loca que sonaba, pero las palabras simplemente salieron a borbotones. Lo vi. Estuve allí. Él no la cuestionó. No vaciló. Se puso de pie, su silla raspando al retroceder, sus ojos llameando con una feroz e intensa repentina. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas, deteniéndose justo frente a ella. En el momento en que sus ojos se encontraron, él le creyó. Ella lo vio. Una confianza absoluta e inquebrantable que le robó el aire de los pulmones. Él gentilmente puso una mano en su brazo, su tacto no una marca de propiedad, sino una fuerza de arraigo que detuvo su temblor. «Muéstrame», dijo, su voz un retumbar bajo y peligroso. «En el mapa. Muéstrame dónde». Sintió la verdad de sus palabras en sus mismos huesos.
Era el vínculo, el hilo del alma entre ellos, zumbando con la vibración de su terror y su certeza. Esto era todo. Su poder, despertando. Sintió una oleada de algo feroz y protector, no solo por su cuerpo, sino por esta increíble y naciente magia que ella apenas comenzaba a entender. Su dedo tembloroso trazó una línea en el mapa, señalando un área del bosque que él creía intransitable, un lugar de maleza densa y espinosa. La entrada está aquí, susurró, ocultada por un derrumbe de rocas. Sin decir otra palabra, se puso en movimiento. Agarró una campana de plata de su escritorio y la hizo sonar una vez, un tono agudo y claro que era una alarma silenciosa para su círculo íntimo. En un minuto, Gunnar y 3 de sus guardias más élite, su manada de guerra, estaban en el estudio, armados y listos. Kaylen está enviando un equipo a través de los túneles del río Viejo, dijo Lorcan, su voz fría y dura como el acero. El Ara lo ha visto, saldrán a la cisterna de la bodega oeste. Vio el destello de sorpresa en los ojos de Gunnar, la mirada rápida a el Ara, pero el gran Beta no cuestionó la fuente, solo asintió. Los estaremos esperando. Vayan, ordenó Lorcan. Tómenlos vivos si pueden. Quiero saber cuántas ratas más tiene en mis muros. Mientras sus hombres salían, moviéndose con un silencio mortal, Lorcan se volvió hacia el Ara. Ella todavía estaba de pie junto al mapa, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, luciendo pequeña y vulnerable en la vasta habitación en sombras. Pero él no vio vulnerabilidad, vio a una reina que acababa de salvar sus vidas. Fuiste valiente al venir a mí, dijo suavemente. Tenía miedo, confesó ella, su voz apenas audible. La valentía no es la ausencia de miedo, el Ara, dijo, dando un paso más cerca. Es actuar a pesar de él. Extendió la mano, sus dedos cepillando gentilmente un mechón de cabello de su rostro. Su piel era tan suave. Tuvo que luchar contra el impulso de atraerla hacia sus brazos, de rodearla con su fuerza. Mientras el silencio rugía, supo que aún no se había ganado ese derecho. Esta noche, fuiste la persona más valiente en esta fortaleza. Allí estuvieron de pie a la luz de las velas, el destino de su reino decidiéndose en los túneles oscuros y húmedos bajo sus pies. Y por primera vez, el espacio entre ellos no estaba lleno de miedo o ira. Estaba lleno de una frágil y aterradora esperanza. La espera era un tipo especial de tortura. Pasó 1 hora, luego 2. El Ara se sentó en el estudio de Lorcan, una taza de té que él le había dado enfriándose en sus manos. Él paseaba frente al fuego como un león enjaulado, la energía controlada saliendo de él en olas palpables. Entonces, lo oyeron. Un solo grito apagado desde lo profundo del castillo, seguido por el golpe de acero contra piedra. Y luego, silencio. Su corazón se saltó un latido. Lorcan se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada, escuchando. Unos minutos después, Gunnar apareció en la puerta, su rostro sombrío pero con los nudillos ensangrentados. Fue como ella dijo, mi rey, informó Gunnar. 5 de ellos, liderados por Fenris, estaban sorprendidos de vernos. Hizo un gesto detrás de él, y 2 guardias arrastraron a un lobo atado y amordazado al estudio. Era Fenris, el bruto gris del estacionamiento, sus ojos pálidos llameando con un odio furioso e impotente. El alivio y la vindicación la inundaron, tan potentes que la marearon. Su visión era real. Sus instintos habían estado en lo correcto. Los había salvado. Los ojos llenos de odio de Fenris encontraron los suyos al otro lado de la habitación. Incluso amordazado, su gruñido era una cosa visible y fea. Los guardias lo forzaron a arrodillarse ante Lorcan. «El rey está contaminado por una puta humana», escupió Fenris a través de la mordaza, las palabras apagadas pero claras. Se abalanzó, un movimiento repentino y violento, no hacia Lorcan, sino hacia ella. Gunnar lo golpeó de vuelta contra el suelo antes de que pudiera moverse 2 pies.
Pero la intención era clara. En el eco de su voz ella entendió. Ella era el objetivo. El único objetivo. «Llévenlo a las celdas», ordenó Lorcan, su voz letalmente suave. «Me dirá todo lo que Kaelin está planeando». Luego se volvió hacia Elara, sus ojos dorados escudriñando los de ella, viendo el horror que amanecía en su rostro. «Ahora ves, eres a ti a quien quiere, solo a ti». Antes de que ella pudiera responder, un sonido de cuerno fuerte y urgente resonó desde la puerta principal. Un cuerno de parlamento. El cuerno de parlamento era un desafío arcaico y formal, un movimiento de absoluta audacia. Kaelin había perdido a sus asesinos secretos, así que ahora traía la guerra a la puerta principal. Lorcan marchó hacia las almenas principales, Elara siguiéndolo a unos pasos detrás, su rostro una máscara pálida de conmoción y determinación. Abajo, en la luz previa al amanecer, una sola figura estaba de pie frente a las enormes puertas, sosteniendo una bandera blanca. Kaelin. Su cabello rubio era un contraste marcado con la armadura oscura que vestía. Se veía completamente como el noble y justiciero guerrero. «Lorcan». La voz de Kaelin retumbó, amplificada mágicamente para llegar al patio. «Hermano, no vengo a hacer la guerra, sino a prevenirla». Los miembros de la manada, despertados por el cuerno, entraban al patio y a las almenas, sus rostros una mezcla de confusión e ira. Estaban siendo testigos de un desafío directo a su rey. «Tienes una forma extraña de prevenir la guerra, Kaelin», gritó Lorcan, su propia voz un contrapunto bajo y peligroso. «Enviando asesinos a asesinar a mi invitada en la noche». El rostro de Kaelin se retorció en una máscara de pena piadosa. ¿Una invitada o una maldición? Hago lo que debo para proteger nuestro linaje, para proteger a nuestro pueblo de la debilidad que traerá una compañera humana. Ella es una bruja que ha nublado tu mente. Un murmullo recorrió la multitud. Podía sentir su incertidumbre, las semillas de duda que Kaelin estaba sembrando tan expertamente. «Exijo que entregues a la bruja humana para ser purgada», gritó Kaelin, su voz sonando con convicción fanática. «Haz esto y tu manada se salvará del baño de sangre de una guerra civil. Si te niegas, cada gota de ella estará en tus manos». Toda la fortaleza contuvo la respiración. Este era el momento, el punto de no retorno. Podía sentir la presencia de Elara detrás de él, su miedo un nudo frío en el aire. Pero debajo de él había una nueva y acerada fuerza. Lorcan miró a su hermano, luego a los rostros de su manada. No la ocultaría. No se disculparía por ella. No dejaría que su hermano la definiera. Con una sola mirada hacia Elara, una promesa silenciosa, tomó su decisión. Se irguió a su altura completa, el indiscutible rey alfa, y su voz rodó por el patio como un trueno, sin dejar lugar a dudas. «La mujer a la que llamas bruja no es mi invitada», declaró, su voz resonando con un poder que hizo vibrar las piedras. «Es mi compañera del destino, su futura reina. Un ataque a ella es un ataque a mí, un ataque a todo este reino». Dejó que las palabras flotaran en el silencio aturdido. No habrá purga, no habrá rendición. Desenvainó la antigua espada de plata de la vaina en su espalda, su superficie pulida reluciendo a la luz de la mañana. «Solo está tu traición, hermano». Kaelin lo miró fijamente, y por un momento, un destello de conmoción cruzó su rostro. Luego, fue reemplazado por una sonrisa fría y escalofriante. «Que así sea», dijo Kaelin, su voz bajando a una calma conversacional y aterradora. «Que la sangre de la manada caiga sobre tus manos, hermano». Se dio la vuelta y se alejó, la bandera blanca de parlamento cayendo de su mano al polvo, un insulto final y asombroso. La promesa de guerra ya no era un susurro en las sombras, era una declaración gritada desde las mismas puertas de su hogar. La guerra comenzó con el sol naciente. Una marea de lobos de pelaje gris y marrón, la manada de Kaelin, se estrelló contra las puertas principales de Blackwood Keep.
El sonido era una sinfonía del caos, el quebrajarse de las barricadas exteriores, el rugido de los cambiaformas, el agudo y resonante choque de acero contra acero. Lorcan estaba de pie en las almenas principales, un rey vestido con armadura negra, su espada de plata un borrón de luz mortal. Estaba en su elemento, un maestro de la estrategia, un torbellino de destrucción controlada. Recibió a las fuerzas de su hermano con un muro de sus propios defensores leales. Pero entonces, un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda. Esto era demasiado fácil, demasiado convencional. Kailen era un fanático, pero no era un tonto. Este asalto frontal, esta batalla grandiosa y teatral, era una distracción. En ese momento, el vínculo gritó. No era un pensamiento, era una sensación física, un desgarro violento y abrasador a través de su alma que provenía de Elara. Peligro, inminente, cerca, no en los muros, sino dentro de ellos. «Gunnar», rugió, volviéndose de la batalla de abajo. «¡Conmigo! ¡Es una finta!». Su corazón martillaba contra sus costillas, un prisionero frenético golpeando los barrotes de su propio pecho. La había puesto en las habitaciones de la reina, la habitación más fortificada de la fortaleza, en lo más profundo de su corazón. Había pensado que era el lugar más seguro. Mientras la verdad se desarrollaba, se dio cuenta de que era el más aislado. La había dejado sola. Corrió, su pesada armadura pareciendo pesar 1000 libras. Voló a través de los corredores de piedra, su manada de guerra tras sus talones, pero la fortaleza era vasta, y la sensación de maldad crecía con cada paso. Se había concentrado tanto en el enemigo en su puerta, que había olvidado al enemigo que conocía todos sus secretos, todos sus pasajes ocultos. No llegaría a tiempo. Lo supo en su alma. Y ese conocimiento era un terror mayor que cualquier ejército. Era un fantasma en una habitación segura, una reina protegida que se sentía como nada más que un estorbo. Los sonidos de la batalla exterior eran un rugido aterrador y apagado, y cada grito, cada choque de metal, la hacía estremecer. Lorcan había puesto a 2 de sus mejores guardias fuera de su puerta, pero eso no la hacía sentirse segura. La hacía sentirse como un objetivo. Sus pensamientos giraban. Paseó por la opulenta habitación, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, sintiéndose completamente, totalmente inútil. Ella era la causa de todo esto. Esta guerra, este baño de sangre, todo era por ella. Sin previo aviso, una nueva sensación la invadió, fría y aguda. Una premonición. No era un sueño esta vez, sino una certeza repentina y escalofriante. El peligro no estaba fuera de los muros, estaba cerca, estaba aquí. «Están aquí», susurró, su propia voz de una extraña. Los guardias afuera de su puerta se tensaron. «¿Mi señora?», preguntó uno de ellos, su mano yendo a la empuñadura de su espada. Antes de que ella pudiera explicar, una sección del muro de piedra a la izquierda de la chimenea crujió. Era un sonido de roca antigua, rechinante, un pasaje secreto. Una abertura oscura y estrecha apareció donde un muro sólido había estado momentos antes, y Kailen salió. No vestía la armadura de la puerta. Estaba vestido con cuero negro y silencioso, su rostro una máscara de sereno y fanático propósito. Detrás de él había 2 de sus asesinos de élite. Los 2 guardias se movieron para interceptar, sus espadas destellando. La pelea fue brutal, silenciosa y horriblemente corta. Los asesinos eran como sombras, sus hojas de plata encontrando sus marcas con una gracia mortal y practicada. Los guardias de Lorcan cayeron sin un sonido. Su respiración se cortó. Kailen se paró allí, limpiándose una gota de sangre de su mejilla con el dorso de su guante. La miró, y su sonrisa era la cosa más aterradora que había visto. «La bruja», dijo, su voz calmada, casi conversacional. «¿De verdad creíste que estos muros de piedra podrían proteger a una maldición como tú?» Dobló la esquina final justo a tiempo para ver caer a sus guardias.
justo a tiempo para ver a su hermano levantar una daga con incrustaciones de plata y dar un paso hacia Elara. El mundo se redujo a un solo punto. Ella. Un rugido de furia pura e indómita se escapó de su garganta. Se lanzó por el corredor, un borrón de armadura negra e ira justiciera. Kaelen giró, su sonrisa ampliándose al recibir la carga. Los dos asesinos se movieron para interceptar, pero Gunnar y la manada de guerra se estrellaron contra ellos, el pasillo estallando en un torbellino de combate desesperado y a corta distancia. Pero Lorcan solo tenía ojos para su hermano. Sus espadas se encontraron con un choque ensordecedor que envió chispas cayendo sobre el suelo de piedra. No era una batalla de habilidad, era una batalla de voluntades. Lorcan luchó con la fuerza de un rey protegiendo a su reina, pero Kaelen luchó con el abandono desquiciado e impredecible de un fanático. No le importaba si vivía o moría, siempre que su misión se completara. «Ella te ha hecho débil, hermano». Kaelen gruñó, sus ojos azules ardiendo con un fuego frío. «Luchas con miedo, el miedo a perderla». «Lucho con amor». Lorcan rugió de vuelta, empujándolo hacia atrás con un golpe poderoso. «Algo que nunca has entendido». Vio una apertura, una oportunidad de desarmarlo, de terminar esto. Pero en esa fracción de segundo, Kaelen hizo algo que no esperaba. Fingió, no hacia Lorcan, sino hacia Elara. Se abalanzó, su daga de plata arqueándose en el aire, apuntada directamente a su corazón. Su nombre pendió en el aire, un grito silencioso en el alma de Lorcan. No pensó. Reaccionó. Se lanzó en la trayectoria de la hoja. Dolor, blanco y cegador, explotó en su costado. Un fuego que le robó el aliento y convirtió sus piernas en agua. La daga de plata, destinada a ella, estaba enterrada profundamente en su propia carne. La fuerza se drenó de él en una sola y agonizante oleada. Cayó de rodillas, su espada resonando en el suelo. Mientras el eco se desvanecía, él miró hacia arriba. Su última visión consciente fue de su rostro, su hermoso y aterrado rostro. A salvo. Había cumplido su promesa. Entonces, la oscuridad se cerró. El tiempo se detuvo. Ella vio la daga, vio la estocada de Kaelen, y vio a Lorcan, su captor, su protector, su rey, lanzarse frente a ella, un escudo de carne y hueso, su cuerpo por el suyo. Un sonido gutural y ahogado escapó de sus labios cuando él se desplomó en el suelo, la empuñadura ornamentada de plata de la daga sobresaliendo de su costado. Sus ojos dorados, llameantes con amor y furia solo un momento antes, se vidriaron, la luz dentro de ellos desvaneciéndose a una brasa tenue. Su corazón se hizo añicos. Kaelen se paró sobre el cuerpo sangrante e inconsciente de su hermano, una sonrisa triunfante y terrible en su rostro. Miró a Lorcan con una fría y desapegada lástima. Un sacrificio noble, reflexionó, pero tonto. La debilidad tenía que ser cortada de una forma u otra. Luego se volvió hacia ella. Levantó su daga manchada de sangre, su filo de plata pareciendo beber la luz de la habitación. Elara estaba paralizada, congelada en un paisaje de puro horror sin diluir. Su presencia había hecho esto. Su existencia había llevado a este hombre orgulloso y poderoso al borde de la muerte. Su miedo a perder su identidad, su desesperada huida, su terco rechazo. ¡Qué broma había sido todo! La vida que había luchado por proteger era una cosa gris y sin sentido comparada con la vida vibrante y poderosa que ahora se desangraba en el suelo de piedra. Perderlo a él, eso era la aniquilación de su alma. «Ahora», dijo Kaelen, su voz suave, casi gentil, dio un paso hacia ella. «La maldición termina». Este era el momento, su punto más bajo, su momento de todo está perdido. La desesperación, tan absoluta que era un peso físico, la aplastó. Él iba a matarla, y luego Lorcan moriría, y todo este mundo de magia y pasión y amor moriría con él. Pero cuando él levantó la daga para el golpe final, algo dentro de ella se quebró.
No fue un pensamiento, no fue una decisión. Fue una erupción profunda, primaria, volcánica de todo lo que era, todo lo que estaba destinada a ser. El amor que sentía por el hombre moribundo a sus pies, la rabia hacia el monstruo frente a ella, la pena por un futuro que les estaba siendo robado, todo se coalesció en un solo punto de energía blanca y ardiente en lo profundo de su alma. Un grito se desgarró de su garganta, pero era más que solo un sonido. Era una ola de poder crudo e indómito, una fuerza física que estalló desde ella, sacudiendo las mismas piedras de la fortaleza. Las antorchas en las paredes ardieron salvajemente, y el aire crepitó con una energía que sabía a ozono y magia antigua. Kalen fue lanzado hacia atrás como si lo hubiera golpeado un rayo, su daga saliendo volando de su mano mientras se estrellaba contra la pared del fondo y se desplomaba en el suelo, aturdido. En la quietud que siguió, el ara se quedó de pie jadeando, su cuerpo temblando no de miedo, sino de la réplica de un poder que nunca supo que poseía. El mundo se veía diferente, más nítido, superpuesto con hilos brillantes de luz y posibilidad. Su linaje de vidente latente no solo había despertado, había explotado. En la quietud que siguió a la explosión, el mundo era un espejo roto. El aire, espeso con el aroma a ozono y magia antigua, brillaba alrededor de ella. Su cabeza era un caleidoscopio de imágenes gritonas. 1000 futuros posibles, 1.000.000 de caminos bifurcados, todos sucediendo a la vez. Vio a Kalen abalanzándose. Lo vio corriendo. Vio una hoja de plata encontrando su marca. Vio una corona de hierro negro en su propia cabeza. Era demasiado, una inundación caótica y abrumadora de información que amenazaba con destrozar su mente. Pero entonces, a través de la tormenta en su cabeza, vio una cosa con perfecta y horrorosa claridad. Lorcan, desangrándose en el frío suelo de piedra, la luz en sus ojos dorados desvaneciéndose hasta la nada. Por eso el caos en su mente se coalesció, se enfocó, se agudizó y se forjó en un solo punto de propósito, duro como un diamante: salvarlo. Kalen se movía, empujándose para levantarse del suelo, su rostro una máscara de incredulidad conmocionada y un nuevo y naciente miedo. La miró no como a una maldición humana, sino como a algo que no podía comprender. «¿Qué eres?», gruñó, buscando a tientas su daga caída. Sin pensar ella habló, su voz resonando con una autoridad que nunca había poseído. «¡Gunnar! ¡El rey! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ahora!». El gran lobo Beta, con su propia pelea terminada, la miró por medio segundo, sus ojos ámbar muy abiertos por la conmoción y el asombro. Luego asintió, un movimiento rápido y decisivo. Él y otro guardia recogieron la forma sin vida de Lorcan, sus movimientos urgentes pero cuidadosos. «¿A dónde, mi señora?», preguntó Gunnar, su voz llena de un nuevo y profundo respeto. Ella no tuvo que pensar. La respuesta simplemente estaba allí, un camino de luz brillante en el ojo de su mente. «La sala del trono», ordenó. «Llévenlo al trono. Es la posición más defendible de la fortaleza». Y en el fondo, supo la verdad. También era la más simbólica. Esta pelea tenía que terminar donde comenzó su reinado. Él flotaba en una vasta y fría oscuridad, un mar silencioso y vacío. El dolor en su costado era un eco distante y desvaneciente, y su cuerpo era un recuerdo que ya no podía recordar del todo. Esto era todo entonces. El final. Había fallado. La había salvado, pero la dejaba sola en un mundo de lobos. Mientras el silencio rugía, una luz floreció en la oscuridad. No era una luz gentil, era un amanecer brillante, dorado y feroz que quemaba el frío. Era ella. Lo sintió a través del vínculo, a través del hilo del alma que era su único ancla al mundo de los vivos. Era una oleada de un poder inmenso e increíble, un poder que no era suyo, pero que estaba intrínsecamente, fundamentalmente vinculado a él. Era el poder de una vidente, el poder de una reina.
La luz se envolvió alrededor de él, una cosa cálida y viva, tirando de él de vuelta desde la orilla fría y distante de la muerte. Todavía se estaba ahogando, pero ahora alguien le sostenía la cabeza sobre las olas. Sintió movimiento, el vaivén de ser cargado. Oyó su voz, no con sus oídos, sino en su alma, un tono claro y comandante que era el sonido más hermoso que jamás había conocido. Ella no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando, estaba liderando, y en la oscuridad, por primera vez desde la traición de Kaelen, el rey sintió una profunda e inquebrantable sensación de paz. La reina había encontrado su trono. Mientras Gunnar y sus hombres se llevaban a Lorcan, el Ara se volvió para enfrentar a Kaelen. Los asesinos restantes estaban muertos o sometidos. Ahora solo estaban ellos dos, en un corredor cubierto con los cuerpos de los caídos. «No puedes ganar, bruja», escupió Kellen, poniéndose de pie, con su daga apretada en la mano. «Solo has retrasado lo inevitable». Un gruñido se elevó en su garganta, un sonido que nunca antes había hecho, bajo y feral. Ya no tenía miedo. El miedo se había quemado en el fuego de su despertar. «Esto nunca fue inevitable», dijo, su voz peligrosamente calmada. «Fue tu elección, y elegiste mal». Vio su próximo movimiento en su mente antes de que él incluso lo hiciera. Un embiste hacia su izquierda, usando un tapiz caído como cobertura. Antes de que él pudiera moverse, ella ya se había hecho a un lado, agarrando una antorcha pesada de hierro de su soporte en la pared. Él se abalanzó, y ella balanceó la antorcha, su extremo en llamas estrellándose contra el lugar donde él habría estado. Él la miró fijamente, sus ojos muy abiertos por la confusión. ¿Cómo lo había sabido? «¿Lo quieres a él?», dijo, una sonrisa fría y depredadora tocando sus labios. Era una sensación aterradora, este poder, esta certeza. «¿Quieres el trono? Entonces ven y tómalo». Y lo dejó suceder. Se dio la vuelta y corrió, no lejos de él, sino más adentro del castillo. Ya no era una presa, era el señuelo. Sintió que la conciencia regresaba en fragmentos dolorosos y quebrados. El olor a sangre, la suya, y la sensación fría y dura de la piedra bajo él. Lo estaban apoyando, su espalda contra algo sólido, inflexible. Forzó sus ojos a abrirse. Estaba en su trono. El gran salón estaba oscuro, las enormes puertas selladas. Gunnar estaba a su lado, un centinela sombrío y sangriento. Una curandera, una anciana con ojos tan antiguos como el bosque, estaba presionando un cataplasma de hierbas brillantes contra la herida en su costado, sus manos moviéndose con una urgencia desesperada. Ella raspó, su voz una cosa seca y quebrada. «Ella lo guía aquí, mi rey», dijo Gunnar, su voz un retumbar bajo de asombro. «Ella es magnífica, anticipa su cada movimiento, está jugando con él». Lorcan recostó su cabeza contra la fría piedra del trono. Podía sentirlo, podía sentirla moviéndose a través del castillo, un cometa brillante y ardiente de poder. Y podía sentir la rabia de Kaelen, una tormenta caliente y caótica persiguiéndola. Ella traía la confrontación final aquí, a él, porque ella sabía que tenían que enfrentarlo juntos. Reunió sus últimas fuerzas, su mano cerrándose alrededor de la empuñadura de su espada que Gunnar había colocado a su lado. Él era el ancla, el cebo, la pieza final de su magistral e imposible plan. Su fe en ella era absoluta. Era un fantasma en las venas del castillo. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. Su mente era un río de posibilidades, y las navegaba con un instinto que nunca supo que poseía. Lo vio, grabado en fuego. Kaelen intentaría atraparla en los estrechos confines de la armería del ala este, así que la evitó, guiándolo en cambio a través de las cocinas, donde hizo caer un estante de ollas y sartenes para retrasarlo. Lo sintió, un pulso en el vínculo.
Él se estaba enfureciendo más, volviéndose más temerario con cada paso. Él pensaba que ella solo tenía suerte. No entendía que ella veía su cada intención, su cada pensamiento, al desnudo ante ella. Su objetivo era simple: guiar a este monstruo al único lugar del que no podría escapar, el único lugar donde su rebelión sería aplastada. Como si el bosque observara, finalmente llegó al final de la persecución. Las enormes y ornamentadas puertas de la sala del trono estaban frente a ella. Podía sentir a Lorcan al otro lado, su fuerza vital una luz débil pero constante, un faro en su tormenta. Tomó una respiración profunda y abrió las puertas de golpe, el sonido haciendo eco como un trueno en el largo salón. Corrió adentro, sus pasos haciendo eco en la piedra pulida. Kaelin estaba justo detrás de ella, su rostro una máscara de furia triunfante. Él pensó que la tenía acorralada. La tensión se rompió. Ella giró justo cuando él entraba al salón, sus ojos llameando con la luz de su recién encontrado poder. «Se acabó, Kaelin», dijo, su voz resonando con una autoridad que no era suya, pero que era más ella que cualquier cosa que jamás había sido. Detrás de él, con un gemido ensordecedor, las enormes puertas se cerraron de golpe, selladas por los guardias del otro lado. El sonido de los pesados cerrojos de hierro deslizándose en su lugar era el sonido de una trampa que se activaba. Él estaba encerrado con ella y con el rey herido, que ahora se empujaba para levantarse de su trono, su espada de plata sostenida firme en su mano, sus ojos dorados ardiendo con un fuego terrible y hermoso. El sonido de los cerrojos deslizándose en su lugar fue el sonido del mundo terminando y comenzando al mismo tiempo. La cavernosa sala del trono era de repente una arena sellada, un crisol donde 3 destinos serían decididos. Kaelin estaba de pie jadeando en el centro de la habitación, su conmoción inicial cuajándose en la rabia de un animal acorralado. Sus ojos azules, salvajes y frenéticos, miraban de ella al rey herido que ahora se empujaba para ponerse de pie. «¿Crees que esta es una trampa para mí, bruja?», gruñó, su voz un sonido áspero de incredulidad. «Te has atrapado a ti misma en una tumba con un hombre moribundo». Pero entonces lo vio. La forma en que Lorcan, débil como estaba, se apoyaba en su trono antiguo, su espada de plata sostenida firme. La forma en que el ara se paraba, no detrás de él, sino ligeramente al frente, un escudo que él nunca había anticipado. Y la forma en que sus ojos, por un solo y fugaz momento, se encontraron a través de la habitación. No era una mirada de miedo, era una comunicación silenciosa y perfecta. Como si el mundo se estrechara, Kaelin rugió y cargó, no hacia Lorcan, sino hacia ella. Todavía creía que ella era el punto débil. Estaba equivocado. «Va a fingir a la izquierda, luego a apuñalar alto». La voz de Elara resonó, clara y calmada, una campana que doblaba su perdición. Sin pensar, Lorcan se movió. No tenía la fuerza para una carga completa, pero no la necesitaba. Dio 2 pasos sólidos, levantando su espada en un bloqueo poderoso y ascendente. Kaelin, comprometido con su ataque, se vio forzado a cambiar su trayectoria, su hoja chillando contra la de Lorcan justo como Elara había predicho. El impacto envió un estremecimiento a través del cuerpo herido de Lorcan, pero se mantuvo firme. Kaelin retrocedió tambaleándose, sus ojos muy abiertos por una confusión aturdida. «¿Cómo? Tu rabia te hace predecible», dijo Elara, su propia voz sonándole distante, como si un alma más sabia y vieja hablara a través de ella. Era un conducto para la verdad. «Intentarás usar la plataforma para un terreno más alto». Él miró la plataforma elevada del trono y luego de vuelta a ella, su rostro una máscara de furia por ser leído tan fácilmente. Abandonó la idea al instante, en cambio lanzándose bajo, un ataque barrido dirigido a las piernas de Lorcan. «¡Bajo!», gritó ella. Lorcan, ya anticipándolo, dejó caer su peso, no para bloquear, sino para pivotar. Dejó que el impulso de Kaelin lo llevara más allá,
y con un gruñido de esfuerzo, trajo el plano de su hoja pesada sobre la espalda de su hermano. El golpe no fue suficiente para matar, pero envió a Kaelen desplomándose sobre el suelo de piedra pulida. Era un baile mortal, hermoso e imposible. El ara era la mente, viendo los pasos antes de que fueran tomados. Lorcan era el cuerpo, sus instintos y fuerza guiados por su previsión. Eran dos mitades de un todo, una unidad perfecta de mente y poder, y Kaelen se estaba quebrando contra su unión perfecta y del destino. No luchaba contra una persona, sino contra un alma única en dos cuerpos. Sintió su voz no solo en sus oídos, sino como un pulso en el vínculo, un hilo de pura certeza guiando sus músculos adoloridos. Su cuerpo gritaba en protesta, la herida con incrustaciones de plata en su costado un fuego frío y ardiente. Pero su fuerza, su poder, fluía hacia él, un río cálido y dorado que empujaba el dolor, que agudizaba sus sentidos. No solo luchaba con su propia fuerza, luchaba con la de ella. Kaelen se levantó tambaleándose, su certeza de fanático finalmente quebrándose, reemplazada por un pánico desesperado y de ojos salvajes. Ya no era un guerrero justiciero purgando una maldición. Era solo un hombre, superado y superado en maniobras, enfrentando un poder que había llamado una debilidad. «Esto no es posible», gritó, su voz delgada y débil en el vasto salón. «Ella es solo una humana. Ella es mi reina». Lorcan gruñó, empujándose del trono para pararse al lado de Elara. Se tambaleó, y su mano encontró instantáneamente su brazo, estabilizándolo. Su tacto era un ancla, una fuente de fuerza increíble. En ese momento, sus ojos se encontraron, y el mundo se desvaneció. No había dolor, no había guerra, no había hermano. Solo estaba ella, su compañera, su pareja, su igual, la mujer que había huido de él, que lo había desafiado y que había, al final, regresado a él para convertirse en la salvadora de todos. Vio el movimiento final y desesperado de Kaelen en sus ojos un segundo antes de que ella hablara. «Va a lanzar la daga», susurró, su voz solo para él. Como si el destino lo demandara, Kaelen, al ver que no podía ganar con su espada, arrancó una segunda daga más pequeña de su bota y la lanzó, no a Lorcan, sino a Elara. Un acto final y despechado para destruir la fuente de esta magia imposible. Lorcan no necesitó bloquearla, simplemente se inclinó, tirando de Elara con él. La daga de plata silbó a través del aire donde su corazón había estado un segundo antes y resonó inútilmente contra el trono de piedra detrás de ellos. La pelea había terminado. Kaelen se paró, desarmado y derrotado, jadeando en el centro del salón. No fue vencido por una espada. Fue vencido por un vínculo. Fue vencido por un amor que había llamado una maldición. Y eso, Lorcan supo, era una derrota de la que nunca se recuperaría. Mientras el último eco de la daga resonante se desvanecía, las grandes puertas de la sala del trono se abrieron con un gemido. Gunnar y la manada de guerra estaban allí, espadas listas, sus rostros sombríos, pero su carga se detuvo al tomar la escena. Vieron a su rey herido, apoyándose en la mujer que una vez vieron como una cautiva. Vieron al usurpador derrotado, de pie quebrado y solo. Y vieron la verdad. Lorcan, su voz débil pero llena de una autoridad de hierro que no podía ser negada, pasó su juicio. «Kaelen», dijo, su voz haciendo eco en el salón silencioso. «Por el crimen de traición contra tu rey y por el intento de asesinato de tu reina, quedas por la presente despojado de tu nombre y de tu manada. Eres un exiliado. Dejarás estas tierras y nunca regresarás, so pena de muerte». Era un juicio de misericordia, se dio cuenta ella. La misericordia de un hermano, incluso por uno que no le había mostrado ninguna. Con una sola y derrotada inclinación de cabeza, Kaelen permitió que los guardias se lo llevaran, sus hombros caídos, el fuego fanático en sus ojos finalmente extinguido, dejando solo una ceniza fría y vacía. Mientras se lo llevaban,
El resto de los miembros de la manada que se habían reunido en el salón, que habían sido testigos del final de la batalla, hicieron algo que le detuvo el corazón a Elara. Uno por uno, se arrodillaron sobre una rodilla. Inclinaron sus cabezas, primero a su rey, y luego, con una nueva y profunda reverencia, se inclinaron ante ella, a la reina vidente que los había salvado a todos. En la quietud que siguió, después de que el salón se hubo despejado, solo quedaron ellos dos. La fuerza de Lorcan finalmente se agotó, y se desplomó contra ella, su peso completo una carga cálida, pesada y preciosa. «Lo lograste», susurró, su rostro enterrado en su cabello. «Elara, me salvaste». «No», susurró ella de vuelta, sus brazos envueltos fuertemente alrededor de él, sosteniéndolo, manteniéndolo unido. «Nos salvamos el uno al otro». Semanas después, la luna era una vez más un disco perfecto y plateado en un cielo claro, tachonado de estrellas. La herida en el costado de Lorcan había sanado, dejando atrás una cicatriz plateada y dentada que era un recordatorio permanente de su sacrificio y del de ella. Estaban de pie en el mismo balcón alto y barrido por el viento donde ella había visto por primera vez su soledad. Pero esta noche no había tensión, no había miedo. Solo había una paz profunda y tranquila que se sentía más como hogar, que su pequeño apartamento en Havenwood jamás lo había sentido. Él se volvió hacia ella, sus ojos dorados suaves a la luz de la luna. Tomó ambas de sus manos en las suyas. «Elara», comenzó, su voz seria, su pulgar acariciando gentilmente sus nudillos. «El vínculo de la compañera del destino es una cosa poderosa. Es una demanda de nuestras almas, un destino escrito en las estrellas, pero no es una elección». Su respiración se cortó. Sabía lo que estaba haciendo. «Te he tenido aquí como una cautiva. Te he forzado a mi mundo y a mi guerra. No te forzaré a una vida», continuó, su mirada intensa, inquebrantable. «La amenaza se ha ido. Eres libre. Puedes dejar esta fortaleza. Puedes regresar al mundo humano, y mi manada te custodiará a distancia por el resto de tus días. Nunca dejaré que te pase ningún daño». Tomó una respiración profunda, y ella vio en sus ojos la aterradora vulnerabilidad de un rey poniendo su corazón completo a sus pies. «O puedes quedarte», susurró. «No porque el destino lo demande, no porque seas una reina o una vidente, sino porque eres la mujer que amo. Quédate con mí, Elara. Elige esto. Elígeme a mí». Las lágrimas brotaron en sus ojos, calientes y limpiadoras. Él le devolvía la única cosa que le había quitado, su autonomía. Le daba la elección que siempre había anhelado, porque entendía ahora que un amor que no es elegido libremente es solo otra jaula hermosa. Ella miró hacia el vasto reino bañado por la luna que ahora era su hogar. Pensó en la vida tranquila y gris que se había construido, una fortaleza hecha de miedo, y miró al hombre poderoso y maravilloso frente a ella, que la había visto, verdaderamente la había visto, desde el mismo principio. «Cuando huí de ti en ese bosque hace 5 años», dijo, su voz cargada de emoción, «pensé que estaba eligiendo la libertad, pero no lo estaba. Estaba eligiendo una jaula más pequeña». Levantó su mano y tocó gentilmente la cicatriz en su costado. «Esto es libertad, Lorcan. Ser vista, ser conocida, luchar por algo que importa». Ella encontró su mirada esperanzada y buscadora, y su sonrisa fue la cosa más brillante en el cielo nocturno. «Nunca hubo otra opción», dijo, su voz llena de un amor que era destinado, y una certeza que era completamente suya. «Te elijo a ti,